semana ha presentado de los primeros 10 versos del capítulo 2 de Efesios. En el verso 2 comenzaba usando una palabra parecida a esta, ¿no? Verso 2 dice, en los cuales anduvisteis. Está hablando de un andar. Un andar es tener una dirección en la vida, ¿no? Y ese andar, ¿cuántos anduvieron en delitos y pecados? Según la Escritura. Todos. Entonces el andar al comienzo del estudio era andar, la dirección de su vida fue río arriba o río abajo. Río abajo, todo lo que está muerto en el río que pasa, va bajando, ¿no? Los peces que son vivos no van bajando, se mantienen o se van subiendo, ¿no? Pero los peces muertos, todos van bajando, y los muertos, todos anduvimos en delitos y pecados. Pero termina el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, ¿en qué cosa? Obras buenas. El cambio del verso 2 hasta el verso 10 es completo. Eso nos da a entender, y posible nos ayuda a entender algunas preguntas, que el cristiano anduvo en río abajo. ¿El cristiano anduvo río abajo? Sí. ¿Vosotros han andado río abajo? Sí. ¿Muertos en delitos y pecados? Cada uno de nosotros hemos andado. Desde que nacimos, dice, mentiras salieron de nuestras bocas. En pecado nos concebieron nuestros padres, que somos en naturaleza pecaminosa, igual como los demás. Todos anduvimos, la dirección de nuestra vida fue río abajo, pero cuando aceptamos, ¿qué cosa? La gracia extendida fue extendida ¿para cuántos? ¿Solamente para los escogidos? No, para todo, porque estamos muertos cuando fue extendido, ¿no? Entonces fue extendido para todos. Los que reciban, los que aceptan esta gracia, ¿cómo andan ahora? ¿Río arriba o río abajo? Río arriba, ¿en qué cosa? En buenas obras. Esta es la vida cristiana. La primera pregunta dice, los cristianos están muertos, dejan de tener naturaleza pecaminosa. Bueno, hemos dicho que todos éramos o fuimos muertos. Y dice la Escritura, en los cuales anduvisteis, vosotros los cristianos, los creyentes en Cristo, a quien estoy escribiendo, a la iglesia de Éfeso, los santos y fieles en Cristo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en un tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si la pregunta es, el éramos quiere decir que ya no somos de naturaleza pecaminosa, diríamos que no. Los cristianos todavía tienen naturaleza pecaminosa. La Biblia usa un término para esta naturaleza, el término es corrupción. Corrupción. Y dice en 1 de Corintios 15 que este corruptible, ¿qué pasará? Será cambiado en incorruptible. ¿Cuándo? En la glorificación. ¿Cuántos han experimentado la glorificación? Todavía no. Entonces este corruptible todavía existe en los cristianos. Es contestación breve, no sé si basta o no.
La siguiente pregunta dice así: somos nueva criatura en la vida, cuerpo y cuerpo de Cristo, o en la vida y cuerpo del creyente. Pablo dijo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, vamos al verso que dice en el capítulo 7 de Romanos, si quieren estudiar más. El Romanos 7 ya está en el internet, en nuestro sitio web, está abajo en tu bosquejo. Pueden entrar ahí y escuchar un estudio entero sobre Romanos 7 que explican todos estos versos de 14 al 25. Pero la pregunta es en cuanto a la frase que dice: miserable de mí. Miserable de mí, Pablo está diciendo, miserable de mí cuando es río abajo o río arriba. Río arriba. Tengo dos contestaciones. Río arriba. Río abajo era hasta cuándo para Pablo. Cuando todavía estaba muerto. ¿Hasta cuándo? ¿En qué momento cambió de dirección Pablo? En el camino a Damasco, ¿no? Iba río abajo, su dirección de vida, dio vuelta y dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y fue comisionado, comenzó río arriba, y en el capítulo 7 de Romanos, él comienza de su experiencia anterior hasta los versos 14, y en 14 en adelante habla de su vida río arriba. Y dice, cuando está sirviendo a Cristo, cuando está predicando el Evangelio, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de muerte es la naturaleza pecaminosa. Y Pablo dice: yo todavía tengo la naturaleza pecaminosa, las cosas que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, esto hago. El espíritu está contra la carne y la carne contra el espíritu, para que no hagamos lo que queremos. El cristiano verdadero quiere servir al Señor 25%, ¿no? Así queremos servir al Señor. ¿Cuántos quieren servir al Señor 25%? ¿Cuántos quieres tú servir al Señor? ¿10%? 100% dice. ¿Cuántos desean servir al Señor 100%? Amén. Todo cristiano quiere servir al Señor 100%. ¿Cuántos de vosotros sirven al Señor 100%? A ver las manos. Lo que deseamos hacer, no hacemos. Deseamos servir al Señor 100%, pero no lo hacemos. Pablo dice: ¿cuándo pasará esta cosa cuando yo llego a servir al Señor 100%? Y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y da la contestación: gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y después pasa al capítulo 8, y en el capítulo 8, verso 17, dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, es decir, padecemos ahora con naturaleza pecaminosa, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En la glorificación, Dios nos quitará la naturaleza pecaminosa y le vamos a servir, ¿qué porcentaje? 100%. ¿No? Entonces, entiendo que es Pablo, cristiano, que todavía espera ser quitada la corrupción en la glorificación. Muy bien. Siguiente pregunta, hermano Ricardo. Son dos preguntas aquí. Cuando una persona conoce a Jesús y se aparta de Él por cosas de esta vida, ¿vuelve a estar muerto? Y la segunda dice: ¿y cómo vuelve a vivir? Esta pregunta es pesada. Hemos dicho
que uno que dé vuelta y va río arriba es posible, no probable, porque Cristo mantiene a los suyos, pero es posible si uno deja al pecado no confesado a tapar sus arterios, sus tubos al corazón, puede tener un ataque de corazón y morir y ir río abajo de nuevo. Dice Romanos, ten cuidado que no caigas, ¿no? Y habla en Gálatas de caer de la gracia. Estamos hablando de recibir la gracia extendida. Ahora la segunda parte de la pregunta es más pesado todavía. Tendríamos que estudiar el libro de Hebreos, y cuando llegamos al capítulo 6 de Hebreos, dice así, capítulo 6, comenzando con el primer verso, Pablo dice, pero debe estar en el contexto de todo el libro de Hebreos, pero dice así, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Es río arriba o río abajo? Río arriba, porque dice, iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y así gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero dice, es imposible, si recayeron, que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Si entendemos bien estos versos de Hebreos, tenemos que decirles que si vosotros están yendo río arriba en tu barquito, son verdaderos cristianos que han aceptado a Cristo como su Salvador, que les ha sido dado el Espíritu Santo. Estamos hablando de verdaderos cristianos. Y después tornan y comienzan a ir río abajo, según entiendo este verso, ya no hay remedio. Por esto es serio dejar a Cristo. El que permaneciere hasta el fin será salvo. El que sigue río arriba, no importa que tú estás en Manaus, o estás en Santarém, o estás en Iquitos, o estás en, ¿cómo se llama el pueblito abajo de Machu Picchu? Chiabamba. ¿No? Todo este es un río. Y puede ser que tú comienzas en el mar Atlántico, estás subiendo y solo llegas a Santarém. Pero estás yendo río arriba, porque es la dirección. Dios no te va a juzgar según un acto aquí, otro acto allá. Es tu dirección. Y si tú quedas yendo río arriba hasta el fin, serás salvo. Pero si tú cambias de dirección, según entiendo Hebreos 6, ya no hay remedio, vas muerto río abajo. Muchas gracias, hermano Ricardo. Continuamos con las preguntas. La siguiente pregunta dice, ¿qué conclusión se pone cuando se dice que tenemos la naturaleza pecaminosa? ¿Es cuando cometemos pecado o sin haber pecado? Anoche la hermana contestaba una pregunta en cuanto a la naturaleza de Cristo y citaba de Lucas 1:35 que dice, este santo ser. David dijo, en pecado me concebió mi madre. Cristo dijo a sus discípulos, vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas. Cristo no dijo, nosotros siendo malos. Cristo no tuvo naturaleza pecaminosa. Nosotros todos tenemos naturaleza pecaminosa porque después de Adán
entró el pecado en el mundo por un solo hombre y un solo pecado. ¿Qué conclusión se pone cuando se dice que tenemos naturaleza pecaminosa? ¿Es cuando cometemos pecado o sin cometer pecado? Es sin cometer pecado. La naturaleza no es acción. Dice la Escritura: sed pues vosotros perfectos. Ser es un verbo en cuanto a nuestra naturaleza. Nuestras acciones pueden salir de nuestra naturaleza, pero las acciones son una cosa y naturaleza es otra. Hemos dicho que la naturaleza pecaminosa sigue en nosotros hasta la glorificación, cuando este corruptible sea cambiado en incorruptible. Pero nuestras acciones no deben seguir iguales como cuando estuvimos muertos. Nuestras acciones deben ser tomar 2 remos y ir río arriba. Remo de fe y remo de obras. La vida debe estar llena de buenas obras y vamos río arriba. Entonces las acciones son diferentes que la naturaleza. Seguramente están cercanos, pero hay que distinguir. Unos dicen que Cristo no tuvo acción malo, pero tuvo naturaleza mala. Pero Dios demanda las 2 cosas de nosotros. En la eternidad no vamos a tener naturaleza pecaminosa. Muchas gracias. Entonces, hermanos, vamos a seguir continuando con las preguntas. Esta pregunta es bien complicada porque tiene 4 preguntas. Recesión. Dice así, Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida. ¿Es el reavivamiento? Esa es la primera pregunta. La segunda. ¿Vamos uno por uno? Sí, está bien. ¿Cómo es? En Efesios 2, capítulo 2, versículo 1, dice: Él os dio vida. La pregunta es la siguiente: ¿es el reavivamiento? 2, 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice qué? Él os dio vida. Esta porción, os dio vida, debe ser como un paréntesis, porque esto va a decir más después cuando dice en el verso 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Es mejor entender primeramente nuestra situación río abajo. Entonces debemos leerlo: y Él, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y hablar de lo que es ir río abajo, y después entramos a Él os dio vida. Pero si quieren hablar de esto aquí, y los traductores han puesto esto adelante de su lugar, Él os dio vida ¿cuándo? ¿Cuándo nos dio vida Dios? ¿Cuando éramos río arriba o cuando éramos río abajo? Todo el mundo iba río abajo y Dios, sin considerar nuestra dirección, nos dio una cosa que no merecíamos, ¿no? Ninguno lo merecía. Entonces nos dio vida cuando éramos, como dice Romanos 5, ¿no? Romanos 5 dice: mas Dios muestra su amor, 5:8 de Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Pero siendo aún pecadores. Entonces Dios dio vida a pecadores. ¿Pero dónde lo dio? ¿A cada uno en su corazón? No lo dio a cada uno en su corazón. Nos dio vida en su Hijo, en la gracia que fue manifestada en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en Él está la vida, ¿no? Nos dio vida cuando éramos muertos. Después nosotros recibimos la vida cuando creemos en Él. La segunda parte. La segunda parte dice así: y este reavivamiento ocurre en nosotros o en Cristo. Bueno, hemos dicho que nos dio vida cuando estábamos muertos. Esta vida fue en Cristo. Pero vimos que al final, después de aceptar la gracia extendida, que fue extendida para ¿cuántos? Para todos, fue extendido
pero no todos lo reciben. Y Cristo dice en Romanos 12:3, da fe a todos, ¿no? Pero muchos dicen, ¿qué me vale esta fe? Yo voy a seguir río abajo. Pero los que ejercitan su fe y lo ponen en Cristo, reciben reavivamiento, ahora andan en nueva dirección, río arriba. Amén. La tercera pregunta dice, si es en nosotros, ¿cómo se opera? ¿Cuándo ocurre? ¿Y qué debe hacer o qué puede hacer el muerto para revivir? Estas son 3 preguntas. Vamos con la primera. Dice, si es en nosotros, ¿cómo se opera? La vida, el reavivamiento, ¿está solo en Cristo o debe estar también en el creyente? También debe estar en nosotros. Entonces dice, ¿cómo se opera? ¿Cuándo ocurre? Si es en nosotros, hemos dicho que fue dado en Cristo y llega a ser en nosotros cuando el Espíritu Santo, según Romanos 5:5, derrama el amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, ¿no? Este amor es vida en nosotros, ¿no? En nosotros. ¿Y cómo se opera? ¿Cómo se opera? El Espíritu obra y nosotros obramos, o es decir, fe en Dios o el Espíritu Santo obra y nosotros obramos. El cristiano debe llenar su vida ¿de qué cosa? Según el verso 10 de Efesios 1, de buenas obras. ¿Quién hace las buenas obras? ¿El Espíritu Santo o tú? Todos los consejos de Pablo en cuanto a las buenas obras, y pueden investigar y mostrarme prueba al contrario, todo Pablo está escribiendo a los creyentes. Pablo no escribe al Espíritu Santo diciendo, tú debes hacer una buena obra en el corazón de tal, tú debes hacer esto y lo otro. No, Pedro dice, añadid a vuestra fe. ¿Está hablando al Espíritu Santo? No, dice al terminar la escalera de Pedro, dice, segundo de Pedro, capítulo 1, añadir a fe virtud conocimiento dominio propio paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más preocupad a hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Está hablando el Espíritu Santo o al creyente? Por lo cual, Espíritu Santo, procurad. ¿Así dice? No, dice por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿quién está haciendo estas cosas? Los hermanos o el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos inspira, pero nosotros hacemos las buenas obras. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Quieres saber cómo mantener su salvación? Haciendo estas cosas. Añadir a tu fe virtud. Añadir las demás cosas que menciona Pedro. Haciendo estas cosas no caerás. No habrá peligro. A ver, y la tercera parte de la tercera pregunta. Sí. Opera. ¿Y cuándo ocurre? ¿Cuándo ocurre? Cuando ocurre este renacimiento, ¿no? Sí. Este renacimiento ocurre desde que aceptas a Cristo y le has dado el Espíritu Santo, porque tú no tienes poder para hacer buenas obras. Pero cuando es dado el Espíritu Santo es el poder de Dios, y esto entonces es toda la vida cristiana, andar en buenas obras,
ser reavivado día tras día. ¿Y por qué tiene que ser reavivado? Porque día tras día has muerto, ¿no? Pablo dice, cada día me muero a mi propio carnal, y cuando estoy muerto, ¿qué necesito? Ser reavivado. Esa es una obra continua, diaria, morir a sí mismo y ser reavivado en Cristo Jesús para andar en las buenas obras. Bueno, después, ¿qué puede hacer el muerto para revivir? Una sola cosa. ¿Qué puede hacer el muerto para revivir? Una sola cosa. ¿Qué puede? Abrir el ojo de fe y aceptar la salvación que ya es dado en Cristo Jesús, o poner la mano a recibir, o el oído que escuche el Evangelio y lo acepte. Es lo único que puede hacer. No podemos hacer una buena obra para ser reavivados, pero una vez que seamos reavivados, llenamos nuestras vidas con buenas obras, no para ser aceptados para con Dios, sino porque ya somos aceptados y queremos agradecerle por la salvación que nos ha dado en Cristo cuando estuvimos muertos. Amén. La cuarta es, este reavivamiento es por la obra previniente del Espíritu. Recuerden que hablamos de dos obras del Espíritu Santo. Una obra preveniente y habitante, ¿no? El Espíritu Santo tiene una obra preveniente para convencer al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Este hace para todos. La pregunta es parte de esta obra el renacer o es parte de habitante, ¿no? El renacer, ¿no? Queremos saber de renacimiento, ¿qué dice? O reavivamiento. Es por... Reavivamiento es por la obra previniente del Espíritu. Un joven que quiere ganar a una señorita para ser su esposa no debe cohabitar con ella hasta después del matrimonio. ¿No es correcto? Así enseña la Biblia, ¿no? Primeramente lo legal y después lo moral. Primeramente el matrimonio y después se viven juntos, cohabitación, ¿no? Pero antes, ¿qué hace el novio? Con sus palabras, con sus acciones, está tratando de ganar a la mujer, ¿no? Esta es una obra preveniente. Antes de vivir juntos, hace una obra preveniente. El Espíritu Santo hace lo mismo, una obra preveniente, tratando de ganar a nosotros para ser esposa de Cristo, pero no cohabita hasta que por fe somos declarados justos. La justificación antes del reavivamiento. Entonces, esta obra preveniente nos convence de pecado, nos convence de la justicia de Cristo que está en lugares celestiales y que viene un día de juicio, y a menos que aceptamos la justicia de Cristo, seremos perdidos. Pero si aceptamos, entonces el Espíritu está derramado en nuestros corazones, habita en nosotros, como los novios se casan y se viven juntos una sola carne, ¿no?